Hola, soy Sergio Saavedra Belmonte, tu profesor, y te doy la bienvenida al tema número 6 del curso Riqueza Total. Acompáñame en una oración, por favor. Te doy gracias, Padre, por el don de la sabiduría, por la habilidad que nos das para enfrentar y resolver problemas, y te pido que este tema sea asimilado y sea transformador en la vida de todos nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, vamos a compartir la pantalla entonces para poder ser guiados en el tema número 6. Ahí está. Bueno, la riqueza total sabemos que es una propuesta para mejorar la calidad de vida de una comunidad. Entendemos por comunidad una familia, una iglesia, una organización de base, un municipio, cualquier lugar donde la gente ya tiene una estructura de convivencia, donde permanecen juntos. Y el tema número 6 tiene que ver con la producción de la riqueza intelectual. Como siempre, tenemos ahí el arbolito para poder ir identificando qué parte del árbol de la riqueza total es la riqueza intelectual. Vayamos avanzando entonces en nuestro tema. Empezamos diciendo que los equipos necesitan retos. Todo equipo necesita desafío para mantenerse unido. Un equipo de fútbol, un equipo de bomberos, un equipo militar que no tiene eh, algún desafío para el cual ha sido formado, poco a poco se va diluyendo, se va deshaciendo. Y esto está así en la palabra de Dios desde la primera pareja. La primera pareja sabemos que es el primer equipo, ¿no es cierto?, que Dios estableció. El Señor dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo cuidara. Había ahí un desafío que enfrentar eh, eh, y lo, y lo hicieron como pareja, ¿no? Cuando un equipo enfrenta un reto o desafío, comienza a trazar una estrategia, un plan o un proyecto. Eso dice la Escritura, Proverbios 24:6, porque con ingenio harás la guerra y en los muchos consejeros está la victoria. No se trata solo de fuerza, no se trata solo de usar recursos, sino de ingenio, estrategia. Cuando el Señor estableció la iglesia, la estableció con una misión, un desafío que no era sencillo, pero la iglesia nació indestructible. ¿Cuáles fueron las palabras de nuestro Señor en un evento fundacional de la iglesia? En Mateo 16:18, el Señor le dice a Pedro y a los apóstoles, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, está hablando la confesión de Pedro es la roca, o sea, la fe de Pedro es la roca, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no la dominarán. ¿Cuál era el desafío? ¿Cuál es el desafío de la iglesia hoy en día? Pues cruzar las puertas del Hades. ¿Para qué? Para rescatar, para traer vida al lugar de la muerte. Entonces, cuando existe un equipo, inmediatamente tiene que existir un objetivo, tiene que existir un reto, un desafío al cual el equipo se sienta motivado a resolver, a enfrentar. Esta es la riqueza intelectual, la capacidad de diseñar proyectos para superar desafíos y ejecutarlos en equipo. Sigamos adelante. Para que esta producción, la producción de estrategias, de planes, de proyectos, se convierta en riqueza, necesita ser parte de un ciclo regenerativo. Ya hemos estudiado esto, que una característica de la riqueza es que se está regenerando, es parte de un ciclo regenerativo. ¿Cuál es entonces la contraparte que hace que se regenere esta riqueza de las estrategias y los planes? Es la sistematización. La sistematización es el registro ordenado y bien archivado de los proyectos y sus resultados, de tal modo que le pueda servir a otra persona o a la siguiente generación. Claro que sí. Si yo he resuelto el problema
cómo enfrentar el coronavirus, por ejemplo, y tengo mi receta casera, una serie de mates y hierbas, y solo lo sé yo y no lo sistematizo, no lo ordeno, no lo publico de alguna manera, pues la receta muere conmigo y no le sirve a nadie más. Nadie más puede enfrentar ese desafío. Y así, todos nosotros hemos ido enfrentando desafíos, hemos ido superando desafíos y de alguna manera les heredamos esto a nuestros hijos también. Solo que a veces no somos cuidadosos en clasificarlo, en ordenarlo de manera que los podamos encontrar después. Esto es muy típico, por ejemplo, en cómo manejamos nuestras computadoras. A veces tenemos cosas maravillosas que encontramos y las metemos nomás al escritorio de la computadora y luego queremos volverlo a encontrar y bueno, ¿dónde está? En una confusión de documentos. Pues la sistematización tiene que ver con ordenar y archivar todo para que pueda ser encontrado nuevamente. Fíjese lo que dice la palabra, esto es maravilloso. Dice el Salmo 78:4, no las encubriremos a sus hijos, contaremos a la generación venidera las alabanzas de Jehová, su potencia y las maravillas que hizo. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que notificaran a sus hijos. Acá está el mandamiento. Lo que Dios nos da, tenemos la responsabilidad de pasarle a la siguiente generación. Para que lo sepa la generación venidera, dice, los hijos que nazcan y los que se levanten, lo cuenten a sus hijos. Si podemos notar, la propia Biblia es un ejemplo formidable de sistematización. Es el registro ordenado y bien archivado de los hechos de Dios con su pueblo. Todos los desafíos que las personas enfrentaron en la vida y en los que Dios de alguna manera intervino, están registrados en la palabra de Dios. Y están registrados de una manera muy ordenada. Lo tenemos clasificado por libros, por capítulos, por versículos, de manera que uno puede encontrar lo que desee, el momento que desee, con una rapidez inmediata. Pues este es el ejemplo paradigmático, podríamos decir, de riqueza intelectual. ¿Ya? Es una memoria que hoy nos sirve para conocer a Dios y enfrentar nuevos desafíos. Así que vamos con la definición de riqueza intelectual. Es la capacidad de realizar proyectos que superen problemas en base a recursos disponibles. Esto es muy importante, no se trata de tener, bueno, tengo el gran proyecto, pero si no me ayuda, si no tengo $1.000.000, no puedo llevarlo adelante, ¿no? Tiene que ser en base a mis recursos disponibles, a lo que ya tengo a mano, probando diversas estrategias para luego sistematizar la experiencia y dejar un registro bien ordenado, un archivo que pueda ser consultado por otros en el futuro. Ahí está. La primera moneda son proyectos ejecutados que genera, ya lo hemos dicho, sistematizaciones de esos proyectos, es la moneda 2, la cual a su vez genera más proyectos ejecutados y de esta manera es una riqueza porque se está en un ciclo regenerativo. Para hacer esto, para elaborar los proyectos, tenemos que definir en primer lugar un problema de la comunidad. La idea de un equipo de producción de riqueza total no es que se haga rico. La idea es que resuelva problemas de la gente, de la comunidad. Y al hacerlo, automáticamente va a haber un ingreso. Ya lo vamos a ver después. Un ingreso económico, eso no hay que preocuparse, pero hay que pensar en el problema de la comunidad, hay que hacer su árbol de problemas, hay que hacer el diagnóstico, identificar los recursos disponibles, ya lo decíamos, diseñar el proyecto, ejecutarlo con la participación de todos, importante. El que se siente de más en el equipo comienza en primer lugar a crear conflicto y después se vuelve quizás hasta un antagonista o un desertor
Entonces, todo el equipo tiene que tener algo que hacer. Y a cada paso hay que registrar para poder sistematizar al final. Entonces, lo que nosotros hacemos es nombrar un especialista en el equipo que se encarga de ir tomando fotos, videos, entrevistas, registrar para que al final se pueda hacer la sistematización. Esto se llama el reportero del equipo. Y también nombramos un editor del equipo, una persona especialista en manejar multimedia que pueda después hacer una presentación bonita, interesante de lo que se ha trabajado. Bien, vamos a pasar a la parte de los ejemplos de Israel. Veremos algunos ejemplos de cómo Israel pudo enfrentar desafíos enormes gracias a la riqueza social y moral que producían los kibbutz, gracias a la providencia divina. Entonces ya podemos notar que la riqueza intelectual se establece sobre la base de la riqueza social, de la riqueza moral y la providencia divina, ¿no? Estos desafíos no tenían que ver con hacerse ricos. Los kibbutz no estaban en el plan de hacerse millonarios, para nada, sino en dar calidad de vida a la gente. Al enfrentar desafíos tan grandes, fortalecían o realimentaban su riqueza social y su riqueza moral. Un equipo que triunfa sobre sus desafíos se siente más unido. Eso es muy importante, dependiendo aún más de la providencia divina. Y tienen todo, o sea, Dios les da todo para poder vencer. Nosotros hemos comprobado esto en desafíos muy interesantes que hemos estado trabajando los últimos 2 años con jóvenes de las secundarias en colegios rurales o en poblaciones pequeñas, y hemos visto cómo los desafíos se iban venciendo uno tras otro, y esto fortalece a los equipos. Así que las pruebas que enfrentamos en la vida son la providencia divina para producir más riquezas. Demos gracias a Dios y gocémonos por las pruebas. Bien, vamos a leer una cita del famoso escritor Mark Twain. Es una cita muy bonita al estilo de este autor, que realmente es un estilo muy vibrante, ¿no? Dice: los egipcios, los babilonios y los persas se levantaron, llenaron el planeta de música y de esplendor, luego la convirtieron en una fantasía y dejaron de existir. Los griegos y los romanos siguieron e hicieron mucho ruido y ya no están más. Otros pueblos se han puesto de pie y han mantenido en alto su antorcha por un tiempo, pero esta se consumió y ahora están sentados en la penumbra o se han desvanecido. El judío los vio a todos ellos, a todos los venció y ahora es lo que siempre fue, sin exhibir decadencia ni debilidades de la época, sin debilitamiento de sus partes, sin que sus energías se hayan disminuido y sin que su mente alerta y agresiva se haya idiotizado. Todas las cosas son mortales, con excepción de los judíos. Todas las otras fuerzas pasan, pero él permanece. ¿Cuál es el secreto de su inmortalidad? Cita tremenda de este autor, y tiene que ver con esto: enfrentar desafíos y vencerlos, superarlos. El primer desafío que enfrentaron los kibbutz, grande, fue la explosión demográfica de Israel. En 1948 eran aproximadamente 700,000 habitantes en todos los kibbutz y ciudades que ya estaban siendo fundadas en el territorio de Israel, un territorio muy pequeñito. En el año 1951, fíjese, 48, 49, 50, 51, 3 años después, eran 2,100,000 personas. Esto es explosión demográfica. ¿Por qué? Porque después de la Segunda Guerra Mundial y la persecución que hubo a los judíos, etcétera, y una gran cantidad de ellos decidieron ir a la tierra. No tenían dónde más ir. En todo lugar eran refugiados, estaban escapando, etcétera. Entonces decidieron volver a su tierra. Y es como si añadiésemos 470,000 personas cada año
durante 3 años en un territorio pequeño y sin recursos. No hay agua en Israel en abundancia, no hay tierra cultivable en abundancia. Para que tengan una idea, la Israel actual, que ya es mucho más grande que esta de aquel tiempo, ¿verdad? La Israel actual es 18 veces más pequeña que Santa Cruz de la Sierra en Bolivia. Es una gran cantidad. Entonces la pregunta que nos hacemos es, ¿no debiera haber más pobreza? ¿No debiera haber más necesidad? ¿Quién absorbió a toda esta gente? ¿Quién le dio vestido, alimentos, salud, educación, trabajo? ¿Por qué no colapsó Israel con este peso enorme de gente que llegaba casi sin nada? ¿No? Ellos no venían con dinero, ellos eran refugiados. Pues el secreto está aquí en la riqueza social que ya existía en Israel. Los kibutzim aceptaron el desafío. La cantidad de gente no fue el problema. Al principio fueron un desafío. Hay que tener la diferencia entre un problema y un desafío. Un problema es cuando dices, ya quiero frenar esto. Pero un desafío es cuando dices, sí, hay dificultad, pero lo voy a asumir. Y luego fueron ellos mismos parte de la solución. Toda esta gente que se incorporó al trabajo de los kibbutz y se incorporó a una dinámica ya creciente en Israel, llegaron a ser lo que hoy es una riqueza social para Israel. Ahí está una gráfica en la que tenemos la descripción del crecimiento demográfico, ¿no? Ya habíamos hablado de los bilus, que es una inmigración, grupos que se asentaban por un tiempo, recibían ayuda externa, trabajaban para gente europea y poco a poco se iban empobreciendo y quedaban otra vez casi en nada, ¿no? Pero en 1910, que es cuando se funda Degana, el primer kibutz, y empieza a cundir este ejemplo, eh, empieza también el crecimiento demográfico. ¿Ya? 1948, ahí está el renacimiento de Israel, cuando se declara la independencia o la creación del Estado de Israel. Había una densidad de población de 3.889 habitantes por kilómetro cuadrado. No es que eran millones de millones, sino que el territorio era chiquitito. Y entonces toda la gente estaban los 700,000 habitantes estaban en este espacio pequeño. Pero a partir de ahí, el crecimiento de la población no ha parado hasta este dato que tenemos bueno, hay datos más actuales, pero hemos establecido como referencia el año 2010, donde hay una densidad poblacional de 387 habitantes por kilómetro cuadrado. Es fuerte la densidad. Como comparación he puesto a Bolivia, que apenas tenemos 9 habitantes por kilómetro cuadrado. Hay una enorme diferencia, ¿no? En todo este tiempo ganaron 4 guerras, todas ellas iniciadas por los árabes, y en estas guerras conquistaron y llegaron a los 20.770 kilómetros cuadrados que tienen ahora. Tienen una población aproximada de 8 millones de habitantes. Ahí está la densidad poblacional. Actualmente Israel tiene un desarrollo humano superior al de Japón. Ocupa el lugar 11 en el índice de felicidad de las Naciones Unidas. Su población no llega a los 10 millones de habitantes y produce un PIB per cápita de 35,000 dólares anuales. Como referencia, el PIB per cápita de Bolivia es de 7,200 dólares anuales. Nosotros tenemos casi 200 años de vida independiente, tenemos un territorio maravilloso, lleno de recursos, pocos habitantes, tenemos todas las condiciones que podríamos decir para ser un país próspero. Sin embargo, somos un país colero en las listas de desarrollo, tanto humano como tecnológico, etc. Entonces, tenemos mucho que aprender de Israel y de la forma en la que Dios restableció el nuevo Estado. Ahí tenemos
algunas fotos interesantes que vamos a analizar algunos detalles. Por ejemplo, aquí tenemos la escena de un matrimonio. Vemos la precariedad en el kibutz. No habían grandes cosas. Jóvenes removiendo tierra árida. La tierra en la que se asentaron era pedregosa, seca, ¿no? Cría comunitaria de animales. Ahí vemos jovencitos ocupándose de la cría de patitos, ovejas, vacas, en espacios reducidos. Ahí tenemos los pantanos. Habían otros sectores que eran pantanosos, que los árabes les vendieron a los judíos precisamente porque no se podía cultivar nada y para ellos era un desafío tremendo. Vemos un detalle en las fotos que ambos, en estas dos fotografías, vemos a personas cargando fusiles, ¿no es cierto? Ellos debían estar siempre armados porque había grupos hostiles que los atacaban. Entonces, esta es una característica de Israel hasta el día de hoy. Tienen que estar permanentemente armados. Ahí vemos que la prioridad de los kibbutz era la educación, es decir, la formación de las nuevas generaciones para su riqueza social, ¿no es cierto? El cuidado comunitario de bebés, jóvenes trabajando, los primeros logros ya en agricultura entre 1920 y 1930 en estos territorios tan secos. Bueno, aquí tenemos una de las características claves del kibutz, quiero resaltar, que es la evaluación diaria de la vida en común. Ahí tienen espacios comunitarios donde evalúan y se hacen ajustes, sobre todo a la producción de riqueza moral y riqueza social. Ahí está, trabajo comunitario, educación, gozo, entretención comunitaria, se dieron lugar para todo en los kibbutz. No era solo trabajo y trabajo, sino había gozo y buscar la paz, la justicia, ¿no es cierto? Señales de una calidad de vida. Bueno, con la llegada de los inmigrantes tuvieron que implementar nuevas tecnologías y ahí se desarrollaron tecnologías de prefabricación para construir grandes edificios en poco tiempo. Hubo que ganarle terreno al desierto para producir más alimentos. Hubo que despedregar y ahí las mujeres también participaron en trabajos muy duros y producción en serie. Todos estos fueron desafíos enfrentados por los kibbutz y que pusieron en práctica proyectos, riqueza intelectual para poder enfrentar el desafío de la explosión demográfica. Y el resultado fue, pues, kibbutz más fortalecidos y una nación mucho más pujante. Si vemos estas imágenes, ¿cómo evaluaríamos la calidad de vida en un kibutz actualmente? Estas ya son imágenes a color, son imágenes actuales de kibutz que uno puede obtener en la internet. ¿Cómo evaluarías la calidad de vida en un kibutz? Acuérdate que hemos definido calidad de vida como el reconocimiento del señorío, juicio según la verdad, justicia, paz, gozo, libertad, sustento y abrigo. ¿Es posible? ¿Es posible elevar la calidad de vida? Sí, Israel y los kibbutz son una demostración de ello. Y acá en Bolivia no tendríamos por qué quedarnos atrás. Muchas gracias. No olviden hacer sus tareas. Dios los bendiga.